La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. En 1811, San Salvador se rebeló contra las autoridades guatemaltecas. Sin embargo, en el oriente de El Salvador, la historia tomó otro rumbo, porque San Miguel, a diferencia de San Salvador, se mantuvo fiel al rey. No sé si su decisión fue por obediencia, conveniencia o supervivencia. Lo cierto fue que esa decisión marcó una diferencia. Hoy, en la 301, vamos a revisar qué había detrás de esa postura. Yo soy Lorena Reyes, migueleña de nacimiento y de corazón, entusiasta de la cultura y la historia, y junto a Marvin Aguilar recorremos todos los domingos un rumbo que nos direcciona hacia la historia de nuestro querido San Miguel. Qué gusto que nos acompañen. Marvin, cuando hablamos del 5 de noviembre, empezamos a pensar en todos los eventos que sucedieron en San Salvador. Sin embargo, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en San Miguel precisamente? Porque ahí la historia tomaba otro rumbo. Uno de los primeros trabajos que hice cuando regresé de Rusia fue precisamente comenzar a revisar la historia oficial. Yo tenía claro que muchos de los aspectos de la historia nacional habían sido edulcurados, habían sido trastocados para crear héroes, para crear una historia maravillosa, ¿no? Providencial, divina, ¿no? del Salvador. Lo cual, podríamos decir, la intención es buena, pero a veces es mejor contar lo que pasó. Entonces había una gran mentira histórica que se le ha conocido como el primer grito de la independencia. Y es, digamos, la historia de que José Matías Delgado, en su iglesia, que era la San José, sale en la madrugada a la iglesia La Merced, que solo ahí es raro, ¿no? Porque si tenía su iglesia y su campanario, porque tiene que salir de un barrio a otro. Porque iba a ir a buscar otra. Yo he hecho el recorrido desde la iglesia San José, que ya no existe, que era donde vivía, y ahí tenía su parroquia José Matías Delgado, que hoy es el Parque San José, y por eso está una estatua de él ahí. La iglesia ya no existe. Y he caminado hasta la iglesia La Merced, que es donde él tañe la campana y donde grita, supuestamente. Entonces, la primera pregunta que me hice es, bueno, si él tenía su iglesia, ¿por qué necesita ir a donde los mercedarios a tocar la campana? Pero bueno, entonces lo hace de madrugada y grita libertad. Entonces, eso me parecía muy conocido, esa historia, porque es la misma que dicen que hizo el padre Miguel Hidalgo y Costilla en México. Entonces parecía que le habíamos robado también otra vez la historia a los mexicanos para hacer algo similar nosotros. Pero resultó que no era cierto, ¿no? Entonces una de las primeras cosas que tuve que hacer fue reunir a un grupo importante de historiadores. Me di cuenta, por ejemplo, que ese primer grito de la independencia del 5 de noviembre de 1811, Guatemala no lo celebra, Nicaragua y Costa Rica ni saben que existe eso. O sea, Nicaragua y Costa Rica celebran el 15 de septiembre. Pues sí. Pero entonces resulta que solo lo celebra El Salvador. Y entonces era porque si fue el primer grito, porque no lo celebran todos. Dato curioso me estás diciendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, es más, en Costa Rica y en Nicaragua ni saben que existe eso. Entonces, así es como nace el documental Gritocidio, que narra lo que pasó realmente el 5 de noviembre. Fue tan, digamos, el debate académico, de que no había pasado, se había pasado, porque yo desde el Ministerio de Cultura
presenté el documental, lo produjo el Ministerio de Cultura, pero yo soy el director del documental. Entonces el guión, la historia, todo eso es mío ahí en el documental. Y el presidente o el gobierno era de izquierda y la alcaldía de San Salvador era de derecha, y la alcaldía de San Salvador estaba organizando el bicentenario, ¿no? Del grito. Entonces hubo todo un debate académico donde finalmente la alcaldía de San Salvador, el alcalde municipal, saca un campo pagado de San Salvador diciendo que es cierto que no había pasado el evento, pero que sí había habido una intención de quitarse al intendente español, Antonio Gutiérrez y Ulloa, para poner a un salvadoreño. Eso es realmente lo que pasó. Los salvadoreños, o los sansalvadoreños, correcto, los de San Salvador, no querían ya que el intendente fuera un español nombrado por Guatemala. Querían que Guatemala nombrara a un salvadoreño como intendente. O sea, José Matías Delgado, Manuel José Arce, los padres Aguilar, Bernardo Arce, que era el papá de Manuel José Arce, los Faguaga, que eran como las familias más importantes de San Salvador en ese momento. No era que querían independizarse del rey de España, declarar la independencia, sino que querían que uno de ellos fuera me imagino más, el representante, el intendente, claro. Que para decir esta figura de intendente era lo que hoy sería el presidente de la República, para que más o menos entendamos por qué era importante quitarlo y poner a uno de El Salvador. Entonces, todo el mundo se concentró en eso, y esa historia se inventó precisamente en 1911. Me estaba hablando 100 años de... Exactamente. 100 años después. 100 años después se rescata esa idea, y hay un académico, ¿no?, de esos que siempre están al servicio de los gobiernos, ¿verdad?, que les pagan para que digan cosas como esa. Da un discurso en la inauguración de la Plaza Libertad. Ese año se inauguró la Plaza Libertad, que todavía la tiene. Claro. Y entonces ahí en esa inauguración él dice esa historia. José Matías Delgado salió en la madrugada, tañó el campanario de la Merced, gritó libertad, Manuel José Arce declaró, ahí no hay rey en España, porque no había rey en España, entonces tampoco ya nosotros vamos a obedecer la corona. Pero eso nunca sucedió. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que querían quitar al intendente, y sí, hubo un movimiento político, pero no de independizarse de España, sino de quitar al jefe que era de ciudadanía española en el puesto, el intendente que era como el presidente. El tipo llevaba 6 años en el puesto y ya era impopular, no lo quería nadie porque era muy caprichoso, era español. Había complicaciones con el puesto, ¿no? Es que hay una cosa interesante, además de eso, es el carácter de él. O sea, es que hay que decir algo. Los habitantes de la América colonial no eran ciudadanos españoles. Pues sí. Entonces, ¿qué eran? ¿Verdad? Para entonces, ellos eran ciudadanos de segundo nivel. Exacto, claro. Pero el intendente era español, nacido en España, entonces él era español. Entonces todos ustedes aquí no son nada, yo soy español. Entonces eso obviamente generaba, digamos, conflicto. Está bien que se lo hicieras a un indio, a un negro, pero que se lo hicieras a hijos de españoles, que eran los criollos, que eran los que llamamos próceres, entonces ya eso ya no les gustaba. Pero aclarada esa situación, cayó en mis manos un libro, por cierto, de un migueleño, Roberto Turcios, que es historiador, que se llama Los Primeros Patriotas, que habla de San Salvador de 1811. Entonces, me llamó la atención saber qué había pasado en San Miguel, porque para San Miguel ese día, ese evento va a ser muy importante, muy importante. O sea, todavía a día de hoy tenemos el resultado como ciudad de San Miguel de ese evento de 1811. Claro. Y resulta que aquí la adhesión, la nota de adhesión que le mandan a Delgado, Arce, todos ellos, al ayuntamiento de San Miguel, que digamos no había alcalde, sino que había regidor, y era José Hoyos, él era el alcalde, era el jefe del ayuntamiento, recibe la nota y convoca a las familias más importantes de San Miguel en aquella época, que van a ser obviamente Juan José Aycinena, del marquesado de Aycinena, que era una familia noble y a la vez, ya lo hemos dicho muchas veces, la familia más rica de Centroamérica durante la época colonial,
y uno de ellos vivía en San Miguel porque ellos aquí tenían como 10 haciendas añileras y había que cuidar esa inversión. Entonces él era uno de los principales, además de noble, español, millonario, hacendado. Casi el dueño de la comarca. Era el, digamos, el líder, ¿no? Claro. Entonces también estaba allí la familia Ávila, que por ejemplo se había creado las Cortes de Cádiz en España. El Salvador mandó un representante que era José Ignacio Ávila, que era de San Miguel. Entonces un migueleño representaba en Cádiz al Salvador, fíjate. Entonces, una familia muy importante, también estaba la familia Silva, don Miguel Silva, que va a ser jefe de Estado cuando haya la Federación Centroamericana, su hermano, que bueno, todavía persiste un cantón, el cantón más grande del distrito de San Miguel, San Antonio Silva, claro. Es parte de esa familia, ¿no? Cuando te escucho hablar empieza a tener sentido un montón de nombres, de ubicaciones, de lugares. Y además de eso estaban obviamente el poder de la iglesia, que en ese momento era el cura Miguel Ángel Barroeta, y que eran dos hermanos y que eran grandes terratenientes también. O sea, él no era sacerdote porque él se había ordenado sacerdote. En esa época, un jefe de la curia en San Miguel, por ejemplo, era nombrado porque tenía dinero, tenía caudales, sabía leer y escribir, podía ser doctor en derecho canónico, ¿verdad?, que es el derecho eclesiástico, y conocía la Biblia y él podía, ¿verdad?, repartir instrucción cristiana. Y se veía bien a nivel... Claro, para alguien con dinero le daba, además de dinero, estatus, porque era de las autoridades. Claro. Entonces también Mario Saldos era el comandante departamental de San Miguel, el militar. Entonces ellos convocan, donde hoy es la cancha Álvarez, a la plebe, que así se le llamaba, a la sociedad, la plebe, ¿verdad? Y todos allí, y el cura Miguel Ángel Barroeta va a dar un discurso que Roberto Turcios lo consigna en su libro, vea, que es... Esto pasa el 9 de septiembre de 1811. 3 días después de la... 4 días después de que San Salvador... Sí, correcto. San Salvador estaba en bulla todavía, o sea, San Salvador se prolonga casi todo el mes de noviembre. Creo que fue el espacio en que llegó la carta, me imagino. Sí, claro, 4 días se tardó en llegar la carta de San Salvador para acá, y entonces se reúnen a la gente y el cura Miguel Ángel Barroeta jugó un papel destacado, ¿verdad?, para aglutinar a todos los vecinos en contra de la idea de los sansalvadoreños de quitar al intendente español. O sea, San Miguel dijo: no vamos a apoyar que quiten al intendente español, para nosotros no hay ningún problema. Y parte de su discurso se publicó en la Gaceta, que era el único periódico que había en la Capitanía General de Guatemala, que esta la publica el 21 de noviembre, publica parte de las palabras que dijo el cura Barroeta ahí en la cancha Álvarez a todos, ¿verdad? Más o menos esto es lo que recoge Roberto Turcios en su libro. Y dijo el padre Barroeta a los vecinos: 3 siglos de experiencia son pruebas nada equívocas del interés que ellos, los españoles, han tomado por nosotros. Si a ellos debemos nuestro origen, a ellos debemos nuestra religión, de ellos hemos tomado las artes y las ciencias, y en fin, ellos han sufrido como nosotros los males del gobierno arbitrario, sin tener parte en la opresión. Entonces, él convence con su discurso a la plebe no solo de rechazar la adhesión de San Miguel, sino que también de organizar un ejército, ¿verdad? Empiezan, imagínate, en esa época en San Miguel habían, no sé si 4.000, 6.000 personas. Entonces le ordenan a todos los hombres que se pongan a disponibilidad del comandante Saldos, que era el militar, para armar una milicia para ir a San Salvador. Para ir a San Salvador, para ir a defender al intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa. Entonces los migueleños se comienzan a organizar. Empiezan a dar dinero las familias más importantes para armar eso. A lo largo, el dueño de la hacienda Hualcho dice que se va a unir también, allá los espera y se va a unir al contingente. También la hacienda Parras Lempa, ¿verdad?, dice que se van a unir
¿verdad? Yo tuve perdón que te interrumpa, yo tuve la oportunidad de leer tu publicación en la prensa, en la que... Sí, esta semana, el lunes se publicó. Sí, entonces, y entiendo yo que prácticamente San Vicente tuvo como cierta adhesión a la línea que traía San Miguel. Entonces, como iba el grupo de milicianos a San Salvador, se les une Sensuntepeque, que salen a encontrarse, se les une San Vicente, y al ver Sonsonate, que también ese grupo era bastante grande, decide Sonsonate unirse a las milicias que San Miguel comandaba. Esto asustó a Matías Delgado, a Arce, ver llegar a los migueleños con tanta verdad, y se aparcaron en San Martín. Okay. Ahí se detiene la tropa, lista ya para invadir San Salvador, pero en ese momento la Capitanía General de Guatemala decide mover al intendente Antonio Gutiérrez Ulloa y poner a otro. Claro. Va a poner a otro. Entonces, a otro español. Saludar, un movimiento saludable. Eso bajó las aguas, ¿verdad? Es decir, Matías Delgado, Arce, a los padres Aguilar, Bernardo Arce, los Faguaga, dijeron, bueno, tenemos a los migueleños, un grupo ahí de bastante numeroso, entonces ya la Capitanía General ha decidido que va a cambiar al intendente, entonces negociamos. Y esa acción de San Miguel permitió, fíjate, que la colonia española durara todavía 10 años más, una década. Porque se detuvo cualquier intento de quitar al intendente, cualquier intento de independencia, de generar una revuelta. Exacto, por esa situación. Entonces eso va a ser el rol que juega San Miguel en los eventos del 5 de noviembre de 1811, mal llamado primer grito de independencia. Entonces el padre Barroeta y el alcalde Hoyos ordenan al verdugo, ¿verdad?, que había en San Miguel. El verdugo era el encargado de aplicar la ley del rey. Era el que te azotaba, era el que te colgaba, era el malo, ¿no? El malo de la película. De aquí de San Miguel. Pues a él le ordenan allí en la plaza, que es ahí siempre en la cancha Álvarez, quemar la carta que le había enviado de adhesión los de San Salvador a los de San Miguel para que se sumaran a quitar al intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa. Entonces, esto, ¿por qué es importante para San Miguel? Porque esto va a dejar que Bustamante, que era el capitán general de Guatemala y de Centroamérica, no de las provincias de Centroamérica, proponga a San Miguel ante, digamos, el Consejo de Indias, para que a nombre del rey Fernando VII declaren a San Miguel muy noble y leal ciudad. Esto es importante porque San Miguel es declarada en julio de 1812 ciudad. Entonces deja de ser villa y pasa a ser ciudad por decreto real. Y eso es importante. Entonces San Miguel es ciudad a partir de 1812, lo cual la hace una de las ciudades más antiguas de El Salvador. Entonces esto es también importante para San Miguel porque va a ser la única ciudad que va a tener hasta el día de hoy un título nobiliario. Exacto. O sea, no hay ninguna ciudad a la que el rey de España durante la época colonial le haya dado un título nobiliario, ni San Salvador. Sí. Entonces, esta situación es interesante porque a día de hoy todavía tenemos el título de muy noble y leal ciudad de San Miguel, y es precisamente por mantenernos leales a la corona española. Ahora, yo veo todo eso en retrospectiva ahí. La verdad que San Miguel era una región súper importante, gran apogeo con el tema del añil, o sea, había toda la dinámica de la colonia, la generación de ¿cómo que se llama?, de recursos, ingresos, o sea, lo tenía controlado, a ellos no les afectaba bajo algún punto. Entonces mi pregunta es, obvio, ¿fue conveniencia? ¿Fue estrategia o qué fue? Yo diría que fue miedo. ¿Será? Lo que pasa es, sí, claro, es que lo que pasa es esto. Vamos a ver, en San Miguel solo se producía añil y era todo el ingreso que había. Nos quedamos sin esto, nos quedamos. Entonces, sí, es que el problema era es comprensible el miedo. El añil salía de San Miguel a través de la familia Isinena
hacia Guatemala, y de Guatemala se embarcaba a Londres, que era donde estaba el mercado internacional del añil, de las tintas. Entonces, los migueleños sentían que ellos no tenían la capacidad para comerciar de forma directa en el exterior. Y era bien lógica la posición. El idioma inglés, sí, los británicos, los barcos. Entonces, si se separaban de España, esto se podía hacer a través de una gestión de la corona española. Los migueleños los habían sembrarlo, producirlo y entregarlo. Pero eso de irlo a vender al mercado internacional no sabían cómo hacerlo. Entonces, obviamente, fue miedo a que les dijeron a todos los migueleños: si rompemos con España, se acaba el negocio, ¿y de qué va a vivir la ciudad? ¿Verdad? Entonces el capitán general Pedro Bustamante le agradece eso a San Miguel y lo propone ante el Consejo de Indias. También allí mismo proponen al cura Barroeta, para que veas lo importante que fue la gestión del cura Miguel Ángel Barroeta. Lo proponen como metropolitano de la Catedral de Guatemala, que era como la catedral principal de Centroamérica, porque allí era la hay un título, ¿verdad? Metropolitano. Lo proponen como metropolitano adscrito a la iglesia metropolitana. Eso quería decir que él, siendo párroco de San Miguel, él estaba nombrado en la capitanía general, lo cual le daba un estatus eclesiástico importante. Entonces, por el discurso y porque él es el que anima a los migueleños a ir a tomar las armas e ir a defender al intendente español, lo proponen como metropolitano de la Catedral de Santiago de Guatemala. Y las Cortes de Cádiz no le dan ese título porque dicen que él es religioso, es un título religioso, solo tiene que dar la iglesia, claro, no las Cortes Españolas de Cádiz. Y no le dan el título de metropolitano de la Catedral de Guatemala al cura Miguel Ángel Barroeta, que, dicho sea de paso, es interesante porque descendientes de él todavía hay en San Miguel, que los vas a encontrar en la familia Paz. Sí, sí, tú me contaste. Entonces ellos deberían de ser Barroeta Paz, pero son, ¿cómo se llama? Paz, don Leopoldo B. Paz se firmaba, pero esa B grande era de Leopoldo Barroeta Paz. Y al final se eliminó el apellido. Exactamente, que es el descendiente de ellos, es el doctor Paz, que es el que muere en el accidente de la avioneta con el doctor Miguel Charlet. Okay. Vea, entonces interesante cómo empezar a cotejar los datos, ¿verdad? Claro, entonces así es que es esa parte de la historia. Mientras los sansalvadoreños estaban queriendo quitar al intendente, los de San Miguel decidieron no. Se mantuvieron leal a la corona. Y si te fijas, San Miguel tiene una larga tradición de votar en contra de San Salvador. Ahora te voy a decir, diferenciarse. Tú como antropólogo, ¿cómo evaluó ese movimiento, esa decisión, esa postura que San Miguel tuvo ante los hechos de 1811? ¿Tuvieron repercusiones a través de la historia con sus coterráneos? Sí, bueno, es que al final, 10 años después, se declara la independencia. Entonces, todas las familias españolas se van de aquí para Guatemala o se regresan a España. Entregan, o sea, todo el aparataje, digamos, gubernamental sale de San Miguel, de El Salvador, porque tienen que ver el nuevo gobierno cómo va a administrar. Todos los funcionarios se retiran de San Miguel. Y obviamente el nuevo gobierno va a expropiar las mercedes, las encomiendas y los repartos que había hecho el rey. Entonces muchas familias añileras van a perder las haciendas. Okay. Porque se las van a quitar, se las van a expropiar. Eso sucede, ¿no? Es parte de la independencia, ¿no? Entonces, y entiendo que posterior, pues ya comienza una situación económica, la decadencia del añil como producto insignia, ¿verdad? Va a ser hasta que va a aparecer la familia Guzmán Barrios. Es más, don Joaquín Eufrasio Guzmán es un heredero, es millonario. El capital de la familia de la esposa de Gerardo Barrios va a ser o tendrá origen en el añil, ¿verdad? Que es la familia Ibarra Melón, que eran grandes terratenientes en San Miguel, que son los que le heredan a Joaquín Eufrasio Guzmán, que es el papá
de Adelaida Guzmán de Barrios. Entonces va a ser hasta que Esposa de Gerardo Barrios. Claro. Entonces va a ser así hasta que aparezca Gerardo Barrios, que va a volver San Miguel a tener no importancia económica, pero sí una gran importancia política y una gran importancia social, exactamente. Y también de alguna manera militar, porque es desde San Miguel que se reúnen las tropas de Guatemala, Honduras y El Salvador para ir a pelear a Nicaragua contra William Walker, el filibustero. Y que ahí hay una historia interesante con los totopostes de Chinameca. Ajá. Pero bueno, ese es otro programa. Bueno, yo creo que la mejor manera de poder cerrar este programa es compartiendo con nuestros pasajeros de la 301 de Gritocidio. Hemos entendido de que los sucesos fueron más complejos de lo que se creía, ¿verdad? Creo que lo que tenemos que rescatar en este momento es que es importante que la historia se revise, se verifique y que permita a los habitantes, a los que estamos en medio de compartiendo las vivencias de la historia que nuestros antepasados vivieron, y que lógicamente se documenten y se ajusten. Ahora creo que a mí, te lo digo, yo lo estaba viendo y es increíble cómo estableces comparaciones entre lo que tenía el tema del brazo extendido con José Matías Delgado y Lenin, ¿verdad? Bueno, es que hay una iconografía patriótica que se ha utilizado siempre. Originalmente va a ser Delacroix, que es el pintor oficial de la Revolución Francesa, con su famoso cuadro La libertad guiando al pueblo. Entonces, de ahí lo retoman, por ejemplo, la Revolución Bolchevique, para poner a Vladimir Ilich Lenin arengando a las masas, y también el pintor chileno Vergara Ahumada, que es el que va a venir a hacer toda la iconografía del billete de A5, el billete de A10 y todo eso, ¿no? Va a agarrar esa misma idea de la libertad guiando al pueblo de Francia, con el sello salvadoreño. Y el 5 de noviembre, que es la foto de Matías Delgado hablándole a la gente. Entonces, si te fijas, aquí hay que introducir algo. A partir de ese documental, lo importante de ese documental, lo importante de mi trabajo ahí fue que desde ese año 2011 se ha dejado celebrar el 5 de noviembre como primer grito de independencia. O sea, ya no se celebra. Eso es importante y es un gran logro académico, pienso yo, porque planteamos una situación que decimos es mentira, ¿no? Y se comprobó. Y reunía a un grupo, como lo vas a ver en el documental, de intelectuales de Centroamérica, para poder decir que eso no era así. Entonces dejemos de mentir, ¿verdad? Era como el primer, la primera intención. Un gritocidio es el asesinato del grito. Sí. O sea, yo asesino al grito, por eso le puse así gritocidio al documental. Y lo más interesante de esto es que, pues bueno, eso me abrió las puertas. Yo estaba recién regresado de Rusia, a decir, bueno, ya vine, ¿no? Esto es lo que hay que hacer en este país. Contemos la historia. Sí, y yo quiero que la tenemos, porque vaya, tú quieres un levantamiento contra el rey, existe, pero pasa en 1814 y lo hace un afrodescendiente, un negro, un moreno, Pedro Pablo Castillo. Entonces, si querés a alguien que en verdad ha hecho algo por la independencia, fue Pedro Pablo Castillo en 1814, donde en el juicio que le hacen, José Matías Delgado y Manuel José Arce declaran contra él, y ahí dicen que ellos son leales a la corona y al rey de España en ese juicio, y que ellos le pidieron a Pedro Pablo que no hiciera esa locura. Pedro Pablo Castillo sale huyendo del Salvador, le ayudan los hermanos Aguilar, lo disfrazan de sacerdote y salió de Guatemala, y finalmente, para evitar la cárcel y ser juzgado, se tiene que ir de territorio español, que eso es Jamaica, y allá muere. No sabemos dónde está su tumba. Y lo interesante de esto es que todas las fotos que vas a ver de los próceres son falsas. Sí. O sea, es decir, no es que los próceres no existieron,
pero no tenemos la imagen. O sea, recreadas. No cómo eran ellos. Fueron recreadas. Sino que fue el pintor chileno Vergara Ahumada, que es el que va a inventarse los rostros y va a generar todos esos cuadros que vemos y en los altares cívicos, ¿verdad? Que se ven con las fotos de los próceres. Yo creo que por eso el hecho de revisar y verificar nuestra historia abona ¿para qué? Para que empecemos a ser honestos con nuestro pasado. Creo que al final la identidad se cosecha en base a contar la historia tal y como es, no bajo una romantización, un adorno. ¿Cómo entiendo? Claro, porque el problema es que le mintas a la gente con su historia, le puedes mentir en muchas cosas. Y por eso estamos plagados de políticos corruptos, porque si te han mentido con la historia, por ejemplo, Atlacat no existió. Sí, es cierto. Pero sí existió Anastasio Aquino. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, pero ¿por qué, si querés, una figura indígena, cuál es el problema que sea Anastasio Aquino? ¿Y por qué? Que sí existió. ¿Y por qué? ¿Por qué se usa Atlacat? No, que por qué no se menciona o sea, sí hay libros sobre la rebelión de Anastasio Aquino, pero no hay una relevancia como lo que nos quisieron vender el tema de Atlacat, por ejemplo. Claro, porque lo que sucede es que Atlacat primero es mentira, y es un líder indígena rebelde contra el ejército español, pero que está allá bien lejos. Pero no queremos que hoy haya un movimiento indígena que se levante ahorita. Entonces, por eso es mejor para los políticos usar una mentira, porque esa mentira no tiene sustento, profundidad, no tiene nada, entonces, ¿verdad? Por eso. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Hemos traído para ustedes Gritocidio, la verdad, una crítica sobre los hechos que acontecieron en 1811. Espero que esto les invite a reflexionar y será hasta el próximo domingo que regresamos con un nuevo recorrido a través de la historia y la cultura de San Miguel. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Ciertamente tañido de la Merced, campana de la Merced no hubo tañido, según relata Arce en un testimonio que él da de los hechos, bastante detallado. Él mandó a que se tocara la campana del Cabildo para convocar a Cabildo abierto al ayuntamiento, para decidir justificar los actos que habían hecho antes de destituir a la autoridad que representaba al rey en San Salvador y elegir un nuevo ayuntamiento. Eso es lo que hay. Declaración de independencia, la única que yo conozco es la del 14 de septiembre de 1821. Es la única, que es un día antes de la del 15. Hace 200 años, con un grito nació un pueblo. Hace 200 años, en estas tierras se forjó la libertad. Hace 200 años, resonó en San Salvador el primer grito de independencia de Centroamérica y se escuchó en todo el mundo. San Salvador Bicentenario, 1811-2011, capital iberoamericana de la cultura. Alcaldía Municipal de San Salvador. Respecto a las campanas de la Merced, sabemos que nunca tocaron. Además, no puede ser
cuando uno lee los sucesos posteriores y la actitud y el comportamiento del padre Delgado, después es imposible que se hubiera comprometido de tal manera tocando campanas en la madrugada en la Merced. Eso se puede respetar como simbólico, como un símbolo, que es como yo lo puedo aceptar, pero históricamente de ninguna manera. Ahora, esa afirmación de que Manuel José Arce estaba en un taburete diciendo que no hay rey y todo eso, puede ser algún comentario que hizo que realmente en ese momento no había rey, porque el rey estaba preso en Francia. Que solo se le había obediencia a los alcaldes era realmente la posición de toda la América española. Pero que eso, que lo hayan convertido ya en una declaratoria de independencia, me parece muy forzado y siempre he dudado mucho. Es que todo el conocimiento nuestro, la mayor parte de lo que hemos conocido hasta ahora, se ha basado en la recopilación que se llama procesos por infidencia, que es donde aparecen estas declaraciones y denuncias. Y creo que aún con los procesos por infidencia hay que tener un poco de cuidado. Hay mucha denuncia y hay mucha declaración ahí que no parece ser verdad, sino que, como para decirlo claramente, un lenguaje popular, hay mucho chisme. Es un chisme tremendo, como estallido de los malestares de ese. Así que aunque es la fuente principal, pero también hay que tener un poco de cuidado con todo lo que dicen los procesos por infidencia. El estallido de los cohetes de vara, el reparto de Atolchuco y por supuesto el repique de campanas marcaron el inicio de la conmemoración del primer grito de independencia y el inicio de la celebración del bicentenario del inicio del movimiento independentista. Así como aquel 5 de noviembre de 1811, que desde muy temprano comenzó el movimiento que ubicaría a San Salvador como una de las ciudades emblemáticas de la gesta independentista, hoy iniciamos en horas de la madrugada celebrando con todos los capitalinos una alborada con cohetes de vara, reparto de atol, ese orgullo de que nuestra capital es la cuna de libertad para toda la región. Los actos tuvieron lugar en el sitio donde hace 199 años el presbítero José Matías Delgado repicó las campanas de la iglesia La Merced, dando origen al movimiento independentista en Centroamérica. Para la Fuerza Armada es el significado de nuestras libertades y la participación de personajes importantes en el ámbito militar para forjar la patria que tenemos en este momento. Recordamos la figura del general Manuel José Arce, que fue un prócer de la independencia y también fundador del ejército salvadoreño. La alcaldesa en funciones de San Salvador, Paulina Aguilar de Hernández, visitó la iglesia para colocar una ofrenda floral a la tumba donde descansan los restos del presbítero José Matías Delgado. Esta celebración marca el inicio de la cuenta regresiva para la gran fiesta cívica, que supondrá el bicentenario del primer grito de independencia, el cual tendrá lugar el 5 de noviembre de 2011. En elsalvador.com, Maíno Ruiz. Pareciera de que hay evidencias de que eso no existió, ¿verdad? De que eso fue fruto del pensamiento, de la imaginación de ciertos individuos, mucho después de la independencia misma, 100 años después, en efecto, ¿verdad? Cuando se estaba celebrando el centenario del primer grito de independencia o de la independencia en términos generales. Hace historia quien toca la campana para anunciar la libertad. El que promueve la justicia y la solidaridad. Hace historia el que defiende. El que se levanta con el sol para ganarse el pan. Porque esforzarse, entregarse por completo, defender la libertad es hacer historia, es hacer patria. Este año cumplimos 187 años haciendo historia, haciendo patria. El Salvador, un gobierno con sentido humano. Lo que se plantea en 1811 entonces no es la independencia. Lo que se plantea es, a la luz de las Cortes de Cádiz, es un autogobierno, es decir, una junta gubernativa con delegados de los cabildos de todo lo que es la Intendencia de San Salvador para organizar los impuestos, para decidir sobre los impuestos. Destituyeron al intendente, quería un nuevo intendente
Y esto no es la proclama de ninguna independencia. Y la pregunta es entonces, ¿y dónde está la independencia? ¿Quién dice de la independencia? ¿Cuál es el grito de la independencia? Creo que esos son mitos que se han hecho a partir de algún discurso político, sobre todo cuando se celebró el primer centenario en 1911, y que fueron retomados por algunos historiadores y luego, desgraciadamente, por libros de texto de historia. Y eso ha difundido una leyenda, un mito que no es cierto. Un día como hoy, 5 de noviembre de 1811, hombres y mujeres valientes, hijas e hijos meritísimos de esta patria, decidieron emprender una gesta que cambiaría definitivamente nuestra historia. 200 años después de esa rebelión popular en la que se entrelazaron indígenas, mestizos, mulatos, negros y criollos, desafiando el autoritarismo colonial español, la historia nos ha convocado en esta misma ciudad, en este histórico y glorioso San Salvador. Este magno bicentenario nos invita a reflexionar sobre nuestros orígenes como nación y sobre el significado de las luchas revolucionarias por la independencia y la libertad. La patria indígena existe, por ende, y de hecho, pues aquí yo estoy presente. Lamentablemente, por todo el racismo, discriminación, del cual como indígenas hemos sido tratados, muchas veces queremos manifestar nuestros valores, pero que por eso que tenemos en la mente y en nuestro corazón como un daño del cual en la parte social y que fuimos discriminados, nos hace sentir que no pertenecemos a esta sociedad y que nos mantenemos ocultos, pero que hay momentos en los cuales, como permitirme decirle a la sociedad que sí hay patria indígena en El Salvador. Porque todos los acontecimientos de autonomía e independencia usualmente en toda la América hispana fueron acautivados por grupos criollos. La participación indígena muchas veces es mínima. En ninguna parte de América la encontramos con mucha fuerza, excepto tal vez en México con las rebeliones del padre Hidalgo, pero aún así la presencia indígena no tiene el protagonismo de otros grupos, porque hay que conocer lo que era la sociedad indígena y cómo estaba organizada y cómo estaba relegada a sus propios pueblos indígenas y relegada también a un proteccionismo a través de las leyes. Además eran la mayor parte, si no todos iletrados, y realmente no sabían lo que estaba sucediendo. Así es que el único lugar en El Salvador donde uno encuentra una participación colectiva indígena es en Metapán. En el levantamiento en Metapán de noviembre de 1811, después de San Salvador, hay una violencia indígena muy importante, pero por eso es que nunca se habla del indígena. El indígena es una masa que está ahí, que tiene mucha presencia, pero que no tiene protagonismo. Hablar del primer grito de independencia del 5 de noviembre de 1811, para mí yo lo considero que eso es algo que hemos venido construyendo historia hasta el momento, pero que el indígena en ese entonces ni cuenta se dio, ni sabía. Y luego viene la independencia de 1821, lo mismo, el indígena inadvertido. Yo lo reafirmo porque cuando veo y leo lo del Tata Anastasio Aquino, si en 1821 fue la independencia de España
y para el 1831 y 32 el Tata Feliciano haciendo ya sus organizaciones y reclamando sus derechos, quiere decir que nosotros ni cuenta nos dimos de lo que fue la independencia. Habría que revisar muy bien, por ejemplo, qué es lo que sucedió en Haití, que usted sabe que es uno de los primeros procesos de independencia en América Latina y el Caribe, como se dice ahora. Y ahí la independencia la hicieron grupos afrodescendientes. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué diferencias hubieron con las otras independencias que se dieron en el continente, por ejemplo? ¿Qué ejemplos, qué lecciones nos ha dado Haití para ese tipo de cosas? Es decir, yo creo que hay realidades que tienen esas perspectivas, ¿verdad?, de nuevas situaciones, de nuevos actores, pero que tenemos que estudiarlos un poco más. ¿Cuál fue la participación indígena durante los eventos? Eso ya es casi un enigma, ¿no? Un enigma, y ahora hay varios datos ahí dispersos. Le voy a dar un dato muy interesante que viene de Alejandro Dagoberto Marroquín, que mantuvo una posición bastante crítica frente a los hechos de la independencia y frente a la historia salvadoreña. Él, cuando hace el libro sobre la independencia, no menciona un dato que él saca en los datos de Panchimalco, en el libro sobre Panchimalco, en la monografía que usted ha de conocer, ¿no?, sobre Panchimalco. Y es que los indígenas fueron la carne de cañón de todas las guerras, no de independencia, sino post-independentistas. Es decir, que ellos pagaron el pato, como se diría en salvadoreño coloquial, ¿no? Pagaron la deuda, ¿no?, de las guerras post-independentistas. Entonces, no hubo guerras por las independencias en Centroamérica, como lo hubo en la Nueva España, como lo hubo en Venezuela, sino las guerras y la tragedia viene después de la independencia. Quieren rescatar el pasado prehispánico. Y al rescatar el pasado prehispánico, Gaviria contribuye a esa idealización del indígena, pero entonces entra en una contradicción, porque dice, bueno, este indígena ideal prehispánico, ¿cómo lo empalmamos con este indígena actual? Que vive en un mundo para ellos inferior, retrasado, poco moderno, poco progresista, tradicionalista, con unas ideas mágicas que no entraba en la mentalidad, en la racionalidad liberal. Y entonces descubrieron a Atracat. Y entonces construyen todo en la mitología alrededor de Atracat. Hay estudios sobre cómo se hace la escultura de Atracat, etc. Aparte que cuando Atracat se discute desde el punto de vista donde realmente existió, si fue en la parte pipil de la costa sur de Guatemala o en la salvadoreña, depende de donde se ponga una coma en la crónica que habla de eso. Que hubo resistencia indígena en San Salvador a la conquista, sin duda, pero que el que la haya dirigido haya sido Atracat, eso es discutible. Pero de todas maneras, eso entra en la identidad nacional y forma parte de la identidad nacional. Nuestra lucha ha comenzado, la opresión no ha terminado, por la raza que ha peleado, y el racismo no ha acabado. Llegó el momento de emprender una lucha por saber, aborígenes viviles, la ignorancia fue su juez. Indios somos nuestra piel, se refleja en nuestra tierra. Aborígenes de raza, con el sol pintan su espalda. Indios somos nuestra piel, se refleja en nuestra tierra. Aborígenes de raza, con el sol pintan su espalda. Cuesta tanto comprender que tu
y a su reglamento, y en el marco de la conmemoración de los 200 años del primer grito de independencia patria, la Secretaría de Cultura de la Presidencia concede el Premio Nacional de Cultura en la rama de Rescate de la Memoria Histórica al destacado académico e investigador Rafael Lara Martínez por su valiosa contribución al rescate de la memoria histórica con su incuestionable trayectoria de trabajo en investigaciones sobre el tema de la etnicidad con rigurosos estudios lingüísticos y socioculturales. Asimismo, son de destacar sus trabajos de crítica literaria de reconocidos escritores salvadoreños. Por este mérito se le otorga a Rafael Lara Martínez el Premio Nacional de Cultura 2011, Bicentenario, en la ciudad de San Salvador, a los premios del Medio Ambiente, el doctor Martina, el presidente de la República de Mauricio Funes. ¿Qué hace Marroquín y luego también Roque Dalton cuando reivindican a Pedro Pablo Castillo? Es decir, bueno, ya tenemos héroes de derecha, ahora vamos a crear héroes de izquierda, es decir, copiar el mismo modelo. En ese sentido, la tesis remeda, copia, calca, la antítesis calca la tesis. Pedro Pablo Castillo se sabe muy poco. Primero, todo lo que sabemos es de los juicios de infidencia, y los juicios de infidencia están escritos, son declaraciones de los enemigos de Pedro Pablo Castillo. Entonces, Pedro Pablo Castillo convoca, ¿no? En 1814 sucede algo como en 1811. ¿Qué sucede? No se sabe muy bien. Entonces, Marroquín lee los juicios de infidencia. Si usted lee la monografía de Roque Dalton, ¿no? Roque Dalton no lee los originales. Él está citando un artículo del Partido Comunista que haya depurado los documentos primarios. Ahora, Marroquín es muy selectivo en los documentos primarios. Él menciona lo que le conviene para crear un héroe de izquierda. Lo que no le conviene, lo tacha, no lo menciona. Tal como, le digo cosas que no le conviene, que Pedro Pablo Castillo y la mayoría de la gente que había citado andaban borrachos. Ahora usted sabe que hay una relación entre libertad y borrachera, ¿no? En latín. Pedro Pablo no. Pedro Pablo, después de este tipo de, que Rafael Lara Martínez le llama esta feria o carnaval que habían armado en torno a esta protesta, Pedro Pablo con todos los mestizos que se le habían unido, en cambio no murió, sino que huyó, pues sabemos, ¿no? Huyó por el affair ese que hubo de la muerte de Saldaña y por las amenazas que le había hecho a Peinado de que él iba a matarlo. O sea, él huyó. En ningún momento, la única lucha del cuerpo a cuerpo que pudo haber tenido fue, si es cierto que él mató a Saldaña en esa trifulca, una, y otra, si fue 3 años antes, como dicen otros historiadores, en un duelo que tuvo con Saldaña en otra parte del país, otra, ¿no? Pero no murió luchando por la patria, sino que huyó. ¿Quién es Castillo? Si no tenemos ninguna declaración de Castillo, no tenemos la palabra. Imagínense que yo hable de usted a partir de todo de las personas que lo están acusando. Yo no creo que se pueda hablar en ese momento de una izquierda en sí, sino que de una auténtica identificación de los que luchan con lo cuáles son los propósitos por los que luchan. Si existía una facción de terratenientes y comerciantes españoles e hijos de españoles que defendían esa posición a ultranza, también existía una parte del pueblo que estaba defendiendo sus postulados y sus necesidades, y en el que le pueden llamar después, porque Rafael Lara Martínez en su ensayo habla de un populismo en la parte de las luchas de Pedro Pablo. Podríamos reconocer realmente como un populismo, pero con un populismo razonable, ¿no? Que estaban tratando de luchar contra las imposiciones que tenían los peninsulares y los criollos no relacionados con mestizos, como yo los identifico. Estaban tratando de abusar entonces de el mismo hecho de tratar de abolir en 3 oportunidades las elecciones para que no quede un mestizo de alcalde, te demuestra que había un abuso de poder tremendo contra el que estaban luchando, ¿no? Entonces, yo creo que son situaciones muy distintas, que no podemos hablar de una izquierda, sino que de una situación eminentemente popular, y de una defensa de intereses eminentemente
de una oligarquía naciente o ya formándose, ¿no? El héroe, pues es una corriente de pensamiento histórica que muchas veces se adjudica a la derecha, a las derechas. Pero mira, las izquierdas tampoco se salvan de eso. El culto a la personalidad es también en la izquierda muy fuerte. Como los grandes personalidades de las revoluciones del siglo XX han sido endiosadas realmente, ¿no? Entonces, el problema es salir de la idea heroica, precisamente, de héroe. Es decir, salir de que la explicación la van a dar los comportamientos del héroe. Porque a veces hablamos de los héroes, hablamos de los próceres, por ejemplo, unos que eran de derecha y otros que eran de izquierda. Pero Pablo Castillo, se dice, es de izquierda, y Matías Delgado de derecha. Miren, pero la tendencia de explicación es la misma en ese sentido. Estamos en la misma tendencia de explicación de la historia a través de la acción del héroe, en cualquiera de los dos casos. Entonces Castillo es un personaje ficticio, porque él no habla, no tiene el derecho a la palabra. Todo lo que sabemos es las acusaciones en contra de él. Claro, o también es, imagínense que yo crea, eso es una ficción. Imagínense que yo haga un cuento en la cual todo lo que sabemos de ustedes es lo que me van a decir sus enemigos. Entonces, ¿quién es usted? Es una ficción, porque usted no tiene el derecho a la palabra. Entonces, no sabemos. Bueno, otro dato muy importante, la imagen de Castillo que tenemos ahora, el cuadro. ¿Cuándo? Tenemos que fechar a ese cuadro. Castillo se fue al exilio, a Jamaica. ¿Y qué sucedió con él? No habían fotografías, él no tenía tampoco el dinero para pagarse un retrato. Por tanto, la imagen que tenemos de Castillo es ficticia. Entonces, ahora que sí, que necesitamos un héroe de izquierda, de acuerdo, pero entonces tenemos que, a la heroificación de la derecha ponemos a la heroificación de izquierda. Entonces, la síntesis sería, quizás que las dos son ficciones. En tus ojos aparece la virtud de una raza que por siglos que han pasado aún vibra y arde en llamas. Esta es tu descendencia, tu legado, tus raíces, aunque muy pocos recuerden, eso es lo que te distingue. Estás entre los que santifican. El hecho de tocar la campana o no tocar la campana no está diciendo si es o no un hecho positivo o negativo, ¿no? Yo lo veo como hecho positivo porque es una imaginería popular. El hecho de reivindicar a Matías Delgado y a los próceres, ¿no? Y retomarlos otra vez dentro de su posición humana, que son, es otra cosa, ¿no? O como rescatar a Anastasio Aquino, a Feliciano Dama y a todos los del otros que fueron ignorados por muchos años, ¿no? Ese discurso, por supuesto, esa es la escenografía heroica clásica que se estableció en 1911 ahí fue donde se le llamó primer grito de independencia, a lo que era movimiento de autonomía de 1811. En 1911 fue cuando se diseñó esa especie de coreografía, esa escenografía heroica para los acontecimientos y cuando los personajes fueron elevados a la categoría de próceres. O sea, el país yo siempre lo he interpretado de esta manera. Todo el siglo XIX es un siglo de caudillos militares, de guerras, de conflictos, de revoluciones, y al llegar el presidente Araujo, el doctor Manuel Enrique Araujo, en 1911, hubo como un deseo de volver a una etapa fundacional y como hacer a un lado esa etapa convulsa del siglo XIX. Y así es como se regresa, se trató de regresar a la parte inicial y se le dio tanta importancia y se estableció ese discurso heroico que es el que hemos tenido hasta ahora, que fue demasiado en ciertos aspectos, pero es el que ha alimentado el imaginario durante 100 años, o sea, o menos. Las investigaciones han demostrado que las cosas no fueron siempre igual y también en mi opinión, es que
la palabra prócer ha sido demasiado empleada a veces en personajes que tal vez, es que la palabra prócer es una palabra que denota una personalidad y una presencia muy importante. Y actualmente hasta se ha hablado de próceres olvidados. Pues si son olvidados es porque no tuvieron ese protagonismo. Entonces, hay mucho que hablar sobre esa parte alrededor de ese discurso del doctor Jerez. Yo no digo que sea falso o no falso. El problema es que es un gesto simbólico. El hecho de imagen, la plástica nace sobre gestos simbólicos. Yo aquí hago gestos simbólicos. En mi obra, en lo que estoy haciendo, todas las formas son simbólicas, ¿no? El hecho del venado, la danza del venado y el jaguar, ¿no? Entonces se convierte en gestos simbólicos. La verdad es que dentro de lo que he podido leer, dentro de lo que he podido investigar sobre el Bicentenario, sobre la historia de mi país, José Matías Delgado nunca tocó las campanas. Es un símbolo existente. Pero qué bueno que existe ese símbolo, porque José Matías Delgado ha sido el precursor desde los inicios independentistas para lograr la libertad del yugo español. Entonces esto, acompañado por los hermanos Aguilar, por Manuel José Arce y los demás, nos permite a nosotros encontrar verdadera simbología en Matías Delgado. Y yo creo que acá los intelectuales tenemos un déficit en eso, en la que las investigaciones históricas se han aletargado en el país. En nuestra educación usted ve que no tenemos currícula histórica realmente, en la que desde hace mucho tiempo todos los aspectos sociales en cuanto a conocimiento se han perdido. Hay universidades, por ejemplo, que anteriormente tenían escuelas de historia. Convertirse en modelos de los ciudadanos. El prócer es el modelo del buen ciudadano. Y entonces hay que construir y adornar la historia del prócer. Y entonces se le ponen todas las virtudes posibles. Y todas las heroicidades. Por eso he mencionado primero Morazán, después Barrios, y al final rescatan los próceres porque ahí no había habido ninguna heroicidad en la independencia. La independencia cayó por su peso, por inercia hasta cierto punto. Entonces por eso tienen que buscar militares. Y los encuentran, porque no había ninguna batalla para conquistar la independencia. Pero eso necesariamente es así. El prócer o el modelo de identidad nacional necesariamente se tiene que mitificar, se mitifica, para eso está la historia, para poner las cosas en su sitio y en su verdadera dimensión. Por ejemplo, en Nicaragua es curioso, en Nicaragua no se celebra el 15 de septiembre, se celebra más el 14 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 14 de septiembre hubo una batalla donde el Ejército Nacional derrota a Walker. Pero eso es en 1850 y tantos, y estamos hablando de 1800. Entonces la independencia de Nicaragua se celebra el 14 de septiembre, que fue el día de esa batalla. Y también ahí hay una mitología, porque depende qué tipo de gobierno haya, el héroe de esa batalla es uno u otro, un mestizo o un criollo, pero eso no importa. Pero lo que te quiero decir es que cada país, y Costa Rica, por ejemplo, también dentro de la lucha contra Walker, Juan Santamaría es también una figura hasta cierto punto mitificada en la batalla de Rivas, una de las batallas decisivas contra Walker. Entonces cada país, cada élite con sus intelectuales, con la colaboración de la prensa, los medios y el sistema educativo, ha ido creando sus mitologías. Porque necesita con eso que la ciudadanía se identifique. Podemos poner un contraste. Yo creo que una figura con cierta universalidad y que va siendo referente cada vez más de la nacionalidad salvadoreña moderna es Monseñor Romero. Y lo digo porque una vez que lee el prócer
o el héroe entra en el arte, en la poesía, la literatura, la música, la plástica, entonces ya está consagrado. En las explicaciones históricas, a veces eso cuenta mucho para llegar a algo que se habla que es la verdad, porque está realmente imbuida de mucha emoción y de mucho pensamiento personal en estos casos. Entonces la cercanía a un evento histórico tiene problemas para explicar ese mismo hecho. Mensaje del doctor Norman Quijano, alcalde de San Salvador. Este 5 de noviembre iniciamos las festividades que mantendremos durante todo un año en conmemoración del bicentenario del primer grito de independencia, que en San Salvador encendió la llama de la libertad para toda la región centroamericana. Como alcalde capitalino, los invito a que celebremos juntos los 200 años de esta gesta histórica. Durante el año del Bicentenario, San Salvador ha sido nominada Capital Iberoamericana de la Cultura 2011, distinción que enaltece nuestra ciudad y nos dará la oportunidad para que el mundo conozca lo mejor de nuestro arte, de nuestras tradiciones y demostrar por qué San Salvador es la cuna de la libertad centroamericana. Que el divino Salvador del mundo nos colme de bendiciones. ¿Qué hay que celebrar? Yo creo que sí se puede celebrar, pero no es el grito de independencia. Yo creo que es el inicio de fundación de un Estado. Porque el hecho de crear una junta de gobierno, que no duró mucho, pero una junta que destituye a un intendente, que hace nuevas elecciones, que trata de eliminar impuestos que eran horrorosos, de hacer nuevos impuestos, que trata de reorganizar el territorio, eso es un intento de formar ya la base de lo que sería el Estado salvadoreño. Y yo retomaría el libro de Roberto Turcio, que se titula Los primeros patriotas. Y yo creo que sí se pueden festejar el inicio de los primeros patriotas, es decir, el inicio de los fundadores del Estado, pero no de la independencia, porque la independencia se da en Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Y esa independencia no fue con guerra, que también ese es otro elemento, ¿verdad?, que se debe estudiar más. O sea, aquí no se llegó a la independencia por una guerra como en México, como en Venezuela, que tienen un gran ícono que es Bolívar. ¿Qué nos queda? Bueno, ahí yo propongo rescatar la memoria de estos tres personajes que mencioné anteriormente, ¿no? Dolscor Peña, Ramírez Peña y Arévalo. Ellos dicen, no, es que aquí la independencia llegó por azar, por casualidad, y no había una voluntad popular por la independencia. La gente estaba muy bien y no le interesaba la independencia. Entonces Salvador no nacería en el 21, ¿cómo nos hacen creer? Entonces ya creo que lo discutimos antes, ¿no?, en la preparación previa, en el, ¿no?, amasijo jazzístico que hicimos al inicio, ¿no?, entre usted y yo, nacería en el 24, con la segunda declaración de la independencia. Entonces fíjese, ese es otro problema que tendríamos ya que trabajar, ¿no?, históricamente. Hay dos independencias. No nos permitieron a un futuro mantener un estado indígena como el cual nosotros nos organizamos. El Salvador quizás estuviera en mejores condiciones por la razón de que manejáramos nuestra propia tecnología, manejáramos nuestro propio sistema educativo, manejáramos nuestro propio sistema económico, y que por ahora pues todos los sistemas que manejamos acá en El Salvador vienen de otros países, y eso indica que verdaderamente somos alienados y que no nos permiten a la parte originaria dar nuestro punto de vista para darlo como con sabiduría, y por esa razón nosotros en El Salvador nos encontramos completamente destruidos. El Dios de los cielos es el Dios de la tierra.
es el Dios que va construyendo la historia, el que va con los patriarcas, el que va con los padres de familia, el Dios de mis abuelos, el Dios de todo el quehacer de mi patria. Sí, Señor, que ya no queremos más dolor. Es indignidad, es una verdad. Matas inocentes, no te sientes mal. Todos una voz, somos el clamor. Vamos hoy cantando, basta del dolor. No a la extorsión, no a la corrupción, no a la violencia por los niños, hazlo hoy. Amanecí en la mañana consternado. Afuera de mi casa un microbús ametrallado. La noticia era indignante, ver muchos cuerpos quemados. Qué tristes las acciones, las balas suman a mi lado. Los hechos son reales y pares. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar.